Ante usted, con el doctor Luis Fernández. Primero, buenas tardes, Ismael Requejo, y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir contigo. No, esto es una conversación que tenemos, esto es en conversación iniciada desde por la mañana. Pero bueno, para compartir con las personas que ven este programa. Mira, la Corte Suprema de los Estados Unidos es el árbitro final de un número de casos. Entre los casos y controversias que puede escuchar la Corte Suprema es cuando hay un pleito entre un estado contra otro estado. Quiere decir que si el estado de la Florida tiene un pleito contra el estado de Alabama, en vez de poner el pleito en la Corte de Alabama o en la Corte de la Florida, la Corte Suprema se presta para escuchar esos casos. Entonces aquí hay en juego un número de factores que voy a tomarme el tiempo para explicarte. El primero es: ¿tiene la Corte Suprema potestad para escuchar una querella de un estado, que en este caso es Texas, pero desde que Texas puso el pleito, 16 otros estados, que tengo entendido que Trump ganó esos estados y que tienen el gobernador, que es el equivalente al ejecutivo jefe, han entrado en el caso como partes interesadas contra los estados de Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Entonces, han admitido que ellos no están peleando por fraude, y muy interesante, es una cosa que no es típica. Ted Cruz, que es el senador de Texas, ha dicho que él está dispuesto a ser él el que llevaría los argumentos a favor del estado de Texas. Es interesante porque durante la campaña de Trump, él decía que Ted Cruz era el mentiroso Ted Cruz. Y entonces el presidente, que puede hacerlo si el caso se escucha, está haciendo una intervención para él ser parte de los demandantes. ¿Qué es lo que están pidiendo los demandantes? Los demandantes están diciendo, en este caso fue Texas, que ha sido ahora, han entrado 17 otros estados con ellos. Ellos dicen que la última elección no fue válida, porque en las elecciones de ellos, en Texas, se rigieron por ciertas reglas, pero que los estados que acabo de mencionar, Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, se cambiaron las reglas y dejaban que la gente, a la hora de mandar votos por correo, se pusieron de una manera más fácil o menos rígida, voy a decir, dado a la cuestión del coronavirus y eso, que ellos dicen que el aceptar esos votos diluye el valor de los votos en el estado como Texas, porque en Texas uno contaba por uno, y aunque no tienen pruebas, piensan que la manera que se estaba haciendo en esos 4 estados podía haber fraude, podía haber algo indebido. Entonces es muy interesante el pleito, porque como te estaba hablando esta mañana, en el juego de fútbol, que es uno de los juegos más favoritos en este país, existe una cosa que se llama el Ave María. Y eso es cuando uno ya no le queda más tiempo y tira la bola al aire a que la coja quien pueda. Y entonces vaya, la mayoría de las veces no pasa nada, pero de vez en cuando anota un equipo. Y entonces lo que están diciendo que está haciendo el presidente es que creo que él está, que no ha ganado un caso de 50 demandas que se han hecho a través de todo el país, en diferentes estados. La Corte Suprema, un caso, el de Pensilvania, se pidió que tomase vista, que cogiese el caso, y la Corte Suprema tiene el derecho de decir no queremos oír el caso. Para que un caso se oiga de esa índole en la Corte Suprema, 4 jueces tienen que decir que estás interesado en verlo. Entonces considero que el presidente Trump pensaba que como él había ya nombrado a 3 de las personas que están en la Corte Suprema, y se supone que hoy en día sean 6 conservadores y 3 no, un poco más liberales, que automáticamente iban a decir que sí, que querían escuchar el caso.
Y ese es uno de los 50 que él perdió, porque la corte dijo 9-0, quiere decir que todo el mundo estuvo de acuerdo que no iban a escuchar el caso. Ahora, hablando de este caso, si este caso se hubiese presentado a principios de enero, entonces yo creo que la Corte Suprema quizás hubiese cogido el caso y hubiese dicho, bueno, mira, cada estado tiene su set de reglas y lo importante es que toda persona que quiera votar pueda votar. Explíquenos, Texas, cuál es el problema con esta manera de votar, cuál es el peligro que ustedes ven. Y la Corte Suprema, lo más probable, que diga, nosotros no nos vamos a meter en cómo la gente en Georgia llegan a sus elecciones, porque esa es la separación del poder federal con el poder estatal. Tuvimos una guerra civil por eso, y entonces la gente del sur, irónicamente Georgia es un estado del sur, decían que no querían interferencia del gobierno federal. Texas era un estado del sur también, y entonces Texas está diciendo, queremos que federalmente se determine cuál es la manera de votar, que va en contra de todo principio constitucional que tenemos nosotros, porque esto no es la pena de muerte, que para la pena de muerte sí, la Corte Suprema determinó que iba a decir, esto tiene que ser uniforme para todo el mundo, como es la cuestión del aborto, aunque fíjate que en el aborto se permite el aborto, pero cada estado puede legislar cómo se hace el aborto. Por ejemplo, en la cuestión de la segunda enmienda, todos sabemos que el derecho a portar armas es un derecho que tenemos desde que se escribió la Constitución. Y los chances que eso se quite durante mi vida y los próximos 100 años, no creo que son buenos, porque parte de lo que es ser americano es el derecho a portar armas. Sin embargo, diferentes estados regulan diferentes reglas para poder adquirir armas, por ejemplo. Entonces la Corte Suprema, por lo general, se abstiene a decir cómo los estados deben de regular. El ejemplo es la compra de armas. En el estado de la Florida hay que esperar, creo que un par de días, y eso yo te diría que es el patrón nacional, dado los incidentes que hubo con estudiantes en diferentes colegios. Están hablando de que hay que incluir otros requisitos, y la Corte Suprema no va a decir, bueno, esto hay que hacerlo como se hace en Georgia, en todos los estados, porque esto no es una cuestión, por ejemplo, como la vida, que la pena de muerte, la Corte Suprema dijo que era cruel y unusual, no típica, y con eso se suspendió la pena de muerte por muchos años. Entonces cada estado ha adoptado la manera de tener la pena de muerte, y Trump se va ahora de la presidencia por lo menos con 3 ejecuciones en el último mes. Para las personas que estén a favor de la pena de muerte, eso está bien, pero ahora el estado de la Florida no pone un pleito contra el estado de Texas, que por cierto sería imposible porque ambos estados tienen la pena de muerte, pero no ponen un pleito, y si hubiese un pleito ahí, la Corte Suprema tuviese la jurisdicción, pero lo va a negar, porque va a decir, nosotros no nos metemos en cómo ustedes hacen o cómo ejecutan a las personas. Lo que sí lo dije mal, es que como un estado hace las cosas vis-a-vis otro estado, pero sí se meten si se hace de una manera que es cruel y no típica. Y entonces por eso ahora tenemos que hubo muchos casos que la pena de muerte en unos cuantos estados se quitó, porque la manera que se usaba el cóctel que le daban a la persona para que muriese tenía unos fallos y la gente no se moría. Entonces imagínense, le dan a uno el cóctel, le dan la inyección para que uno se muere, no se muere, y la Corte Suprema creo que ha dicho, bueno, la manera que se hace en el estado de la Florida, esa manera no es correcta, y el estado de la Florida hizo unos ajustes a cómo se hace, cómo se ejecuta al reo, y tenemos la pena de muerte aquí. Acabando el punto, me tenías una pregunta más, Ismael Requejo. Sí, ¿qué pasará cuando llegue a la Corte Suprema esta demanda 51? Bueno, el capítulo 51 del descenso del presidente Trump, yo creo que debe de terminar con la Corte Suprema diciendo, oye, esto no es lo que hacemos nosotros. Si usted, estado de Texas, quiere que yo opine sobre el estado de Georgia,
sea usted un ciudadano de Georgia, y usted tiene entonces que, primero, hay que ir a través de todas las cortes necesarias, que en inglés se dice hay que exhaust all remedies, tienes que todos los remedios agotar hay que agotarlos, agotar todos los recursos. El gran problema de este caso es que, aún asumiendo que la gente de Texas y los otros 17 estados estuviesen correctos, no, pero por lo menos encontrasen que hay un fallo en la manera que se hace en estos estados, ellos pueden haber puesto este pleito en enero. Entonces la certificación de cada estado ya está hecha, y lo que pasa el lunes es que la certificación quiere decir que los gobernadores nombran a las personas que van a hacer la votación, a los delegados, y esa votación es ahora el lunes 14 de enero. De diciembre. Pero procesalmente, la toma de posesión es el día 20. Oye, procesalmente, si alguien quería poner un caso antes de la Corte Suprema, tenía que hacerlo hace, creo que 10 días o hace más de 2 semanas, y ya el calendario de la Corte Suprema de enero ya está puesto en el internet para que uno sepa. Entonces, lo único que es preocupante es que, como la Corte no ha fallado todavía, se pidieron que los escritos legales estuviesen, creo que es hasta las 3 de la tarde hoy, y es muy posible que a las 6 de la tarde ya la Corte Suprema tenga una decisión, o es posible que aguante. Pero fíjense, si la Corte Suprema no hace nada, que eso es otra cosa que hace la Corte, el lunes entonces tiene que tener el fallo, y ahí ya oficialmente va a ganar el presidente Biden, que ahora en este país se le dice el presidente electo hasta el lunes, hasta el día 20, cuando tome posesión. Hasta el día que tome posesión, que el 20 de enero, pero el 20 de a partir del lunes 20 de enero, 12 y 1 minuto. Bueno, se rumora que hasta el presidente Trump quizás ni esté ahí ese día, pero no hay un mandato judicial que diga que él tiene que estar ahí para la toma de posesión. Eso es parte del chisme que rodea eso, que a la gente le gusta también. Te voy a decir que cuando uno era más joven... ¿Usted ha estado en tomas de posesión? No, yo la veo por televisión. Amigos míos han estado invitados. Ese es un día de fiestas, sí, allá en Washington. Entonces el presidente va a ir a 10 diferentes fiestas, baila en una, se da un trago con la otra, y cuando Reagan ganó la presidencia, Frank Sinatra se encargó de esa toma de posesión, y dicen que igual que la de Reagan no ha habido ninguna ni va a haber. Cuando Clinton ganó la presidencia, había unos cuantos grupos de rock, por ejemplo Fleetwood Mac, que estuvieron allá, y vaya, para uno que nació y vivía esos tiempos, uno dice, contra cómo han llegado esta gente. Y para este va a haber muchas fiestas. A este hombre, a Biden, le gusta mucho la música que nos gusta a nosotros, y entonces yo, que soy Gator, está Tom Petty, que tiene una canción que se llama en inglés I Won't Back Down, que es que no me voy a acobardar. Y cuando estaba en su primera rueda de prensa como presidente, Biden como presidente electo, pusieron esa canción en el background. Así que yo creo que va a ser una gran fiesta, y una vez más trabaja la democracia, pero tenemos que tener cuidado, porque cuando las personas no se quieren atener a lo que es la ley y el presidente que tenemos, peligramos. Y no debe haber esta división. Siempre uno se une atrás del presidente hasta la próxima elección. Muchísimas gracias, doctor Luis Ismael Requejo, siempre me es un placer, y le hago un saludo al doctor ahí que tienes ahí contigo. Sí, será bienvenido próximamente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ante usted, con el doctor Luis Fernández.